Dice, un evaporador que trabaja una cuarta parte de la presión atmosférica se utiliza para concentrar leche del 10 al 35% en sólidos, obteniendo 1000 kilogramos de leche evaporada, kilogramos por hora. Determina la cantidad de vapor de calentamiento necesario para operar el evaporador si el flujo de recirculación es de 3 a 1 con respecto al destilado. ¿Ok? Entonces vamos a ver las operaciones unitarias que tenemos. Nos dan el diagrama y nos pide que ciertos datos, ¿no? El CP de sólidos es de una tercera parte al que tiene el agua. El hervidor opera con vapor saturado a 4.5 atmósferas y solo cede su calor de vaporización. La temperatura del destilado condensado es de 35 grados centígrados y considera que la temperatura de ebullición no cambia con la presencia de sólidos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ya leímos nuestro problema, ya lo entendimos, básicamente vamos a concentrar leche con un evaporador. Sabemos que los evaporadores pueden funcionar al vacío para que el punto de ebullición descienda y las propiedades termolábiles de nuestra sustancia que estamos tratando de concentrar no se alteren, en este caso la leche. Entonces, este es el diagrama que tenemos. Vamos a ver, las operaciones unitarias que tenemos son tres. Tenemos tres operaciones. Y recuerden, las operaciones unitarias las vamos a representar con la ayuda de bloques, ¿no? La primera operación unitaria que tenemos, ¿cuál será? ¿Cuál es, chicos? La operación unitaria primera. ¿Mande? No, ahí no tenemos intercambiador de calor. ¿Qué tenemos? ¿Sí? ¿Qué tenemos? ¿Quién me dice? Una evaporación. ¿Sale? ¿Quién fue? Participación. Entonces me pidan su participación. Entonces, esa operación unitaria que estamos teniendo ahí es un evaporador. Aquí, en particular, el evaporador puede tener un intercambiador de calor, ¿sale? Dentro de lo que sería el diseño del mismo evaporador, pero en este caso, no. Vamos a definir las corrientes, ¿no? Nuestras corrientes, vamos a tener una corriente de entrada, que va a ser la leche le podremos llamar la leche bronca. Esto puede servir para leche, puede servir para una suspensión, algún de grado farmacéutico, o sea, para cualquier cosa de esas nos puede servir, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a concentrar es la leche. La leche es la que vamos a concentrar. Entonces vamos a poner una sombrita para que se vea bonito. Entonces ya tenemos la alimentación. De la alimentación vamos, de los evaporadores, ¿qué sale? Generalmente sale, y va a salir una suspensión concentrada o solución concentrada y va a salir una corriente de vapor. Ahora, yo necesito, ¿sale? Aquí sí la voy a poner acá, ¿sale? Para que sea mejor. Vamos a poner otro tipo de flecha. Okay. Entonces va a salir aquí lo que sería ay Dios. Okay. Entonces vamos a tener aquí lo que sería la salida del vapor. Lo estoy volviendo a hacer para que nos quede claro, ¿no? Qué es lo que está pasando y que identifiquemos bien las operaciones unitarias. Porque en este caso tenemos tres operaciones unitarias y a veces no las identificamos. ¿Okay? Entonces ya tenemos aquí. La siguiente operación unitaria va a estar aquí, que nosotros le vamos a llamar que esta operación unitaria que yo voy a tener aquí, le vamos a llamar como intercambiador de calor, ¿no? Este es un intercambiador de calor. Vamos a ponerle nombre. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues bueno, de alguna manera va a enfriar la corriente de vapor, ¿sale? Para entonces nosotros poder
obtener esa corriente, pues podríamos decirla más fría y poder en todo caso recircularla, ¿no? Recircularla u obtenerla. Aquí en este intercambiador de calor vamos a tener que va a haber una recirculación hacia el evaporador y vamos a obtener también un flujo final, ¿no? Entonces, sí, vamos a poner que aquí sale y hay un nodo de derivación justamente ahí. ¿Hasta aquí dudas? Ahora, en este intercambiador de calor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vale, vamos a tener una corriente. ¿Cómo podremos intercambiar de calor? Pues con otra corriente, ¿sale? Puede ser con otra corriente que vamos a poner aquí. Pero ustedes se acuerdan que teníamos intercambiadores de calor de contacto indirecto, eso lo vimos al inicio, e intercambiadores de calor de contacto directo e indirecto. En este caso va a ser un intercambiador de calor de contacto indirecto, es decir, la corriente que entra aquí no va a mezclarse con la corriente, por eso la estoy poniendo de otro color. Y ahora, de la salida inferior, vamos a obtener básicamente, ¿sale? Otra corriente que va a llegar a otro intercambiador de calor. Bueno, de hecho aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Okay. Fíjense. Lo que va a hacer lo siguiente. Va a trabajar así. Va a tener otro intercambiador de calor justo aquí abajo. Pero en este intercambiador de calor va a ser la corriente. O sea, vamos a tener aquí justamente el intercambiador de calor que nos va a proporcionar lo que sería el calor necesario para el proceso. ¿Por qué? Porque va a haber una recirculación de la corriente proporcionando el calor necesario, ya sea aumentando la temperatura, ¿sale? De la corriente para que regrese a lo que sería nuestro evaporador, y nosotros podamos hablar, ¿sale? De que estamos, pues, haciendo que este intercambiador funcione. El intercambiador puede estar justamente aquí adentro o lo podemos expresar afuera. Muchas veces, ¿cómo está el intercambiador dentro de las operaciones? Bueno, el intercambiador de calor está dentro del evaporador. Entonces, lo voy a cambiar un poquito para que no se confundan y lo voy a hacer más simple, ¿sí? El intercambiador de calor lo voy a meter, ¿sí? Va a estar dentro de nuestro evaporador porque generalmente en los diseños reales así se encuentra. Entonces, va a estar aquí adentro el intercambiador y es lo que va a proporcionar. Entonces, nosotros ya tenemos la producción, ¿sale? Que nos dice. Fíjense, voy a hacer lo siguiente. Para que quede más bonito el intercambiador de calor, pues vamos a poner una corriente que va a ser, y aquí vamos a proporcionar calor. Vamos a regresar al problema que nos dice determinar la cantidad de vapor de calentamiento necesario para operar el evaporador si el flujo de recirculación es de 3 a 1 con respecto al destilado. El hervidor que opera con vapor saturado a 4.5 atmósferas. El hervidor va a ser esto o el intercambiador de calor. Entonces, estamos usando vapor a 4.5 atmósferas. Entonces, vamos a poner el intercambiador de calor aquí para que nos quede más claro. Entonces, vamos a cambiarle el colorcito y ese va a ser nuestra corriente de vapor. ¿Sale? Ahí está. Entonces, voy a tratar de poner ahí una representación. ¿Sale? Entonces lo voy a tratar de poner aquí y así, ¿no? Como si fuera, entonces vamos a ponerle contorno para indicar que estamos teniendo, ¿sale? Una corriente aislada, es decir, una corriente que no va a mezclarse, solamente va a permitir el
intercambio del calor por el diseño. Acuérdense que habíamos visto varios diseños de los intercambiadores. Habíamos visto intercambiadores de tubos, de coraza y tubos, de placas. Eso ya es cuestión de ingeniería en materia de ingeniería de procesos industriales, termodinámica en particular. Entonces eso ya no nos interesa a nosotros. Entonces aquí vamos a tener que, aquí nosotros vamos a tener como integrado el rehervidor, ¿no? Aquí está el intercambiador de calor, dentro del mismo evaporador. Generalmente así funciona. Vale. Entonces, vamos a hacerlo. Ok. Bueno, vamos a ver. Ya tenemos nuestro diagrama. Ahora tenemos que ir narrando o diciendo las características que vamos a ponerle a cada corriente, ¿sale? La primera corriente, yo la voy a llamar A. Esta va a ser alimentación. Y la base de cálculo no me la ponen ahí, ¿sale? La base de cálculo, aquí va a ser, esto va a ser corriente A. ¿Me ponen algún tipo de base de cálculo ahí? Pues no. La base de cálculo, si se fijan, me la ponen acá. 1000 kilogramos por hora a la salida. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo le voy a poner esa corriente, yo le puedo poner esta corriente B. ¿Qué es lo que me interesa obtener? Leche concentrada o mi solución concentrada con un caudal de 1000 kilogramos por hora. Entonces, hasta ahí ya tenemos lo que sería la corriente de B, la corriente de A. ¿Sale? Vamos a poner la corriente de C. Vamos a nombrar todas las corrientes. Aquí yo tengo una corriente de C, que va a ser el líquido condensado. C. Ok. Y vamos a tener también otra corriente que va a ser como la de, podemos hablarle de la que se está recirculando, le podemos llamar D. Ahí vamos a tener D. Y otra corriente que tenemos acá va a ser W. No me están diciendo con qué estoy yo enfriando. No, W no le voy a poner E, ¿sale? No me están diciendo con qué estoy enfriando. Entonces, ahí todavía, pues hasta ahorita el problema solo me va a pedir que calcule la cantidad de vapor. Aquí yo le voy a poner W1. W1. Indicando que es el vapor que está entrando. ¿Sale? W1. Esa es mi corriente de entrada de vapor. Y W2. Aquí le voy a poner que es la que está saliendo ya el líquido saturado, porque me dice solo cede su calor latente de vaporización. Entonces aquí, bueno, ya tengo todos estos. Ya tengo la base de cálculo. La base de cálculo va a ser B. Ahora necesito ver cuántos componentes tenemos. Si se fijan, yo puedo ver que tengo de componentes, como es una evaporación, es una transferencia de masa. Y la evaporación, ¿se acuerdan? Teníamos nosotros dos componentes, básicamente X y Y. Que X, en este caso, puede ser nuestro soluto y Y puede ser nuestro solvente. ¿Sale? Que sea agua, por ejemplo. X es el soluto o los sólidos y Y podemos llamarle que es el solvente. Le podemos poner agua, ¿no? Porque como es leche, bueno, aunque tal vez también haya otra cosa que... Pero bueno, vamos a poner el solvente. Entonces tenemos ya nuestros componentes definidos. Entonces vamos a ir viendo las características de cada una de las corrientes. Entonces, en primera instancia, vamos a ver la fracción, ¿sí?, de X, ¿sí?, a la entrada, ¿no? De X a. ¿Cuánto sólido tenemos? Nos dice el problema que vamos a pasarlo de un 10% en sólidos a un 35%. Entonces va a ser 0.1. Mi fracción de sólidos a la entrada es de 0.1. La fracción de líquidos a la entrada, si están de acuerdo, va a ser ¿de cuánto? De 0.9, porque es casi 90% solvente. Ahí está, entonces ya tenemos características. Me dicen otra característica importante que tengo que tener en mis corrientes es conocer la temperatura, ¿sale? La temperatura de la corriente, vamos a ver si me la dicen. Si no, la puedo inferir. Dice un evaporador, determinación de calentamiento
datos, el hervidor, bla, 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 la temperatura del destilado. Ok, como no me dicen la temperatura de la alimentación, cuando no me digan la temperatura de alimentación, siempre la voy a inferir en condiciones estándar, es decir, 25 grados Celsius, ¿sí? Y de esto también me va a hacer falta la entalpía. Como ya estamos haciendo balances de calor y estamos utilizando operaciones unitarias de transferencia de calor, es muy importante como propiedad intensiva la entalpía. No la olviden, es importantísimo. Entonces ahí tenemos la entalpía. Todavía no la hemos calculado, pero la vamos a calcular dentro de poco. Ahí está. Entonces, también es importante manejar, por ejemplo, las características de B. Vámonos primero con B, ¿no? Nos está diciendo B que vamos a concentrar hasta un 30% o un 35%. Nos dijo a un 35%. Entonces los sólidos vamos a producir leche concentrada o evaporada que llegue hasta un 35% de sólidos. Por lo tanto, el líquido aquí va a ser de 65%. Y aquí sí me dicen la temperatura no la sé todavía. La temperatura no la sé porque me dicen que, vamos a ver si me dicen, determina la cantidad, bla, 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 y luego nos dice la temperatura del destilado condensado es de 35 grados Celsius. La del destilado condensado es la que me están dando. Entonces vámonos a C. Todo esto es B. ¿Están de acuerdo? XB. Ahorita vamos a ver cómo determinamos esa temperatura. YB. TB. Y la entalpía de B, que todavía no la conozco. Entonces vámonos a C. ¿Ok? La temperatura de C, bueno, la composición de C. C es un evaporador, solamente tenemos que líquido. Ahí, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la fracción de sólido? Ahí, 0. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuál es la fracción de líquido aquí? Pues 1. Entonces ya tenemos la fracción de sólido y líquido en C. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner aquí el subíndice C para que nos quede bien claro que es la fracción de C y la D, no la D. La temperatura de C aquí sí nos la dice. Nos dice la temperatura a la salida es de 35. Entonces la que logramos tener aquí es de 35 grados Celsius. La entalpía todavía no la conozco. Ahora, si se fijan, aquí yo tengo una derivación. ¿Sí? Yo tengo una derivación. Por lo tanto, si yo derivo una corriente, ¿cuáles son las propiedades intensivas de la otra corriente derivada? ¿Cuáles son, chicos? Participación a quien me diga. Si yo conozco las propiedades de una corriente y yo derivo esa corriente en dos, ¿qué propiedades tienen cada corriente resultante? ¿Cuáles tienen? Pues las mismas. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo sirvo coca en dos vasos, pues voy a tener coca en los dos vasos. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando tenemos corrientes de derivación, aquí yo tengo mi corriente de D, mi temperatura de D, mi fracción de D es la misma porque tengo coca, y XD, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Dudas? Luego, necesito también conocer las características de la corriente E, sin lugar a dudas. Entonces, vamos a jalar esto acá. Entonces, aquí evidentemente también tenemos solamente vapor, por lo tanto, el sólido en la corriente de E es 0, el líquido pues es 1, la temperatura de E no la sé, ¿sí? Porque lo que va a hacer el intercambiador de calor va a hacer bajar esa temperatura por un proceso de enfriamiento. Entonces, no sé ni la temperatura ni la entalpía. Y luego, vámonos con las corrientes de W. ¿Sale? La corriente de W, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Ok, entonces vamos a tener una fracción, ¿están de acuerdo? De W1. La fracción ahí de W1, pues otra vez, es pura agua. Voy a calentar con agua. De hecho, ni me interesaría saber eso. ¿Por qué? Pues porque yo sé que es agua. Pero vamos a ponerlo ahí. ¿Sale? 0.0 para que nos quede claro. Y yo también voy a saber la fracción de W1, ahí pues es solamente líquido, entonces ahí no pasa nada. Es más, bueno, lo voy a poner nada más por pura formalidad. ¿Sale? ¿No?
¿sale? Igual a 1.0, y es pura formalidad, ¿no? Solamente para indicar. La temperatura de ahí tampoco lo sé, todavía no lo sé, solo sé que es una presión, y yo sí puedo manejar que la presión, sale por ejemplo aquí, la presión de W1 son 4.5 atmósferas, ¿no? Ahí me la dicen, esa sí es un dato interesante, 4.5 atmósferas, y también es un dato interesante acá, porque nos dicen que el evaporador trabaja ¿a qué presión? La presión del evaporador es otro dato importante. Trabaja la presión atmosférica a una cuarta parte. Entonces, la presión aquí va a ser de 0.25 atmósferas, la presión del evaporador. Entonces, eso es otro dato importante que ahorita van a ver que lo vamos a resolver. Lo vamos a utilizar. Ok, entonces todavía no sé la entalpía de HW1, o sea, la entalpía de, que esa la puedo sacar con las tablas de vapor. Ok, entonces ya tengo lo de W1 y vámonos a W2. Bueno, en W2 sabemos que no cambian las composiciones y solamente me va a interesar hasta este punto lo que sería la entalpía de W2, ¿no? Aquí para que no me quede muy saturado, ¿sí? Van a ver por qué. Ok, entonces ya tengo prácticamente completo mi diagrama con ayuda, ¿sale? De lo que sería, bueno, con los datos, ¿no? Hasta esto es todo lo que puedo obtener. Pues yo creo que sí, hasta ahorita sí. Vamos a ver, vamos a releer el problema. Dice, un evaporador que trabaja a una cuarta parte de la presión atmosférica se utiliza para concentrar leche de 10 a un 35% en sólidos, obteniendo 1000 kilogramos por hora, ¿sale? De leche evaporada. Determina la cantidad de vapor de calentamiento necesario para operar el evaporador si el flujo de recirculación es de 3 a 1 con respecto al destilado. Ahí está. Bueno, el CP del agua, vale. Ok. Entonces, yo lo que puedo hacer es ir calculando, tengo más propiedades, ¿cómo se llama? Intensivas que yo puedo ir calculando. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Vale. Antes de seguir calculando lo que serían las propiedades intensivas, podemos determinar el caudal haciendo un balance global en el evaporador, bueno, alrededor del proceso, un balance de masa. Entonces vamos a hacer, pero aquí vamos a tener algo bien interesante, ¿sale? En este balance voy a proponer un balance global, ¿no? Vamos a proponer un balance global en el proceso. Balance global del proceso. Ok, ¿cuál es el balance global del proceso? Tenemos dos balances, de hecho. Porque como es un intercambiador de contacto indirecto, lo estamos manejando como tal, vamos a tener un balance de la leche, ¿sí? Y un balance del vapor de calentamiento. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces el balance de la leche, si se fijan, son lo que está en morado. Entonces para hacer el balance de la leche, pues vamos a establecer las fronteras del sistema. En el sistema yo puedo establecer una frontera para todo el proceso, pues yo puedo decir toda mi frontera, ¿sale? Que sea esta, ¿vale? Y asumiendo que esta corriente sale de la frontera, ¿estamos de acuerdo? Pues vamos a establecer bien la frontera del sistema. Para no tener ningún problema. Aquí era ¿verdad? Listo. Entonces vamos a poner nuestra fronterita, pero la vamos a delimitar bien bonito. Vamos a ponerla en este color, con este grosor, ¿sale? Con una sombrita, ¿sí? Y que que esté rayadita, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro sistema, ¿no? Entonces si yo planteo este sistema,
vamos a tener dos posibles resultados. De entrada, pues el resultado de nuestro balance de leche. Entonces vamos a hacer el balance de la leche. Que si se fijan, el balance de la leche, ¿cuál sería? Voy a ponerlo más pequeñito para que me quepe aquí claramente. Si se fijan, el balance de la leche, ¿qué corriente está entrando? Pues la corriente que está entrando es A. Pensemos que es lo morado, ¿vale? A es la corriente que está entrando, más, ¿sale? ¿Y quién está saliendo? Pues aquí está saliendo solamente C y, bueno, B más C. Ese es mi balance de leche. Ahora, yo también puedo hacer un balance solamente de vapor. ¿Sale? Que me interese solamente el vapor. Entonces, ahora, en este caso, yo solamente voy a hablar de la corriente que se encuentra en ¿qué? En rojo. La corriente que se encuentra en rojo es la que me interesa, porque no se están mezclando. Esta es la particularidad interesante que vamos a considerar de lo que sería un intercambiador de calor, ¿no? Que en este caso sirve también como evaporador. La verdad que tenemos es que hay dos balances, pero son dos balances diferentes de materia, porque a final de cuentas no hay intercambio de masa entre ellos, no hay intercambio de materia, están aislados entre ellos, ¿sale? Entonces vamos a meterlo y lo vamos a poner aquí. El balance de vapor en el calentamiento que tal vez utilizaremos más adelante, ¿sí? ¿Va a ser cuál? Pues el balance de vapor en el calentamiento va a ser W1 es igual a W2. Entonces esto es muy interesante porque en realidad estamos teniendo dos balances de masa diferentes. El balance de materia de la leche y el balance de materia del vapor de calentamiento. Y es importante porque si no lo hacemos bien, más adelante vamos a tener problemas. W1 es igual a W2. Ahí está. Entonces ya tengo mi balance. ¿Qué hicieron? Bueno, utilizaron el balance de la leche. ¿Sí? El balance de la leche. Es decir, vamos a hacer, usando el balance en particular, yo lo haría en particular de sólidos, podemos conocer todas las corrientes. Usando un balance de la leche en particular de sólidos, podemos conocer todas las corrientes. ¿Okay? Entonces vamos a hacer el balance de sólidos. El balance de sólidos, acuérdense que sería A, X, A es igual a B, XB, ¿sale? Más C, XC. Entonces ya tenemos el balance. ¿Yo de aquí qué conozco? Bueno, yo de aquí conozco las fracciones de todo. Y de hecho, las fracciones de B, si se dan cuenta, las fracciones de B valen 0. La fracción de sólido. Entonces yo aquí, yo puedo decir, esto vale 0. Lo elimino. Pero también conozco la fracción de C. ¿Sale? O sea, CXC. También conozco C, es un dato que me dan. Ah, no, C es lo que está saliendo aquí arriba, ¿no? Acá. Entonces, la que elimino es C, ¿no? Vamos a eliminar C, es la que estoy eliminando. Y aquí yo conozco la fracción de B, conozco el caudal de B y conozco la fracción de A. Entonces, fíjense qué fácil, yo puedo conocer el caudal de A o el caudal de la alimentación. Es decir, cuánta leche bronca como tal yo voy a administrar para conocer o para poder producir 1000 kilogramos por hora de leche evaporada con una concentración del 75%. Es decir, voy a producir, vamos a poner, bueno, voy a poner aquí, ¿sale? Ok, entonces sería BXB, ¿están de acuerdo? BXB entre XA. Esa es la fórmula que yo tengo calculada. Entonces yo puedo ir resolviendo, ¿no? Mi caudal de B, yo sé que mi caudal de B son 1000 kilogramos por hora. 1000 kilogramos por hora. Entonces ya lo tenemos, 1000
kilogramos por hora. Yo sé que la fracción, ¿sale?, de XA, o la concentración de sólidos a la entrada, es de 10 o de 0.1 ¿qué? Kilogramos de X sobre kilogramos totales, o sea, kilogramos de X sobre kilogramos totales, ¿no? Pero también tengo que dividir esto entre ¿quién? Entre la fracción de XA. No, aquí XB ¿cuánto nos da? 0.35, ¿no? Ahí, es lo que está saliendo, ¿no? Y tenemos que dividirlo entre la fracción de la concentración, ¿sale?, de sólidos a la entrada, que serían 0.1. ¿Kilogramos de quién? Kilogramos de X. Entonces ya tenemos nuestro análisis dimensional padrísimo. Kilogramos de X con kilogramos de X se van, kilogramos con kilogramos, y nos quedan kilogramos por hora. Entonces ponemos 1000 por 0.35 entre 0.1 y nos da un caudal de alimentación de 3500 kilogramos por hora. Y gracias a esto, y con este dato, yo puedo determinar que el caudal de vapor evaporado para concentrar la leche es de, y esto es muy fácil porque si está entrando 3500 y tengo 1000 de producto, pues son 2500 kilogramos por hora. Entonces yo ya obtuve dos valores importantes, ¿sale? Vámonos a nuestro diagrama. Los valores que obtuve fue el valor de A, que yo lo tengo aquí como dijimos que son 3500 kilogramos por hora. Vamos a quitar nuestra frontera en este momento. Vamos a ponerla por acá por si la volvemos a usar. Okay. Y tenemos la salida de C, que serían 2500. ¿Sale? 2500 kilogramos por hora. ¿Ok? Entonces ya tenemos más datos. Más datos calculados de nuestro sistema. ¿Ok? Bueno. Ahora, tengo necesidad de ir calculando más datos. Entonces vamos a explicar un poquito desde el punto de vista termodinámico qué vamos a hacer. Necesitamos conocer las entalpías de todas las corrientes y las temperaturas si no conozco las entalpías. Es decir, yo puedo conocer las entalpías con la presión o con la temperatura. Entonces vamos a la primera, a las corrientes de entrada. Vamos a hacer una tablita, ¿no? Para determinar lo que serían las entalpías. Entonces aquí ya tengo mi diagrama ya más completo, ¿están de acuerdo? Entonces vamos a ponerlo acá. Va. Entonces ya completé con dos corrientes más. Entonces ya tengo acá. Entonces vamos a hacer una tablita. ¿Qué corrientes nos interesa conocer? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 corrientes. ¿Sale? Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una más. Y lo que queremos es la temperatura, el estado de agregación, la entalpía, algo más que nos haga falta, y la presión, ¿no? Vamos a determinar eso. Déjenme corrijo esto porque quedó como con esto manchadito. Ahí está. Entonces, ahora sí, vamos a regresar. Entonces, fíjense, vamos a ver qué corrientes tenemos. Tenemos la corriente de A, B, C, D, E, W, W1 y W2. Ahora, lo importante es ir determinando, por ejemplo, el estado de agregación. Para poder determinar, porque acuérdense que no es lo mismo calcular la entalpía de un sólido que la entalpía de un gas, ¿no? O de un vapor. Entonces, esto es bien importante. En la corriente de A,
si se fijan, tenemos líquido. ¿Sí? Líquido, realmente es líquido comprimido, lo que tenemos como estado de agregación. ¿Sale? En la corriente de B, si se fijan, B está aquí, también vamos a tener líquido. Pero una cosa interesante, como está saliendo de un evaporador que estaba hirviendo, es líquido saturado. Luego en el caudal C, voy a tener C para mí, ABC esto es líquido. Líquido comprimido. ¿Por qué? Porque lo enfrié en el intercambiador de calor, de hecho lo condensé, esto es un condensador, este intercambiador de calor. Luego en D, acuérdense que en D las características van a ser iguales a las de C. Entonces voy a eliminar esta columna para no hacernos lo ocioso, ¿no? Eliminar columnas, ahí está. Entonces voy a poner que C es igual a D, en estos parámetros, ¿no? En parámetros termodinámicos. E que voy a tener es lo que está saliendo del evaporador. Por lo tanto el estado de agregación es vapor saturado. Y en W1, aquí me dicen un dato muy importante a la hora de empezar a resolver el problema. A la hora de empezar a resolver el problema me dicen, considera que el calor solo cede su calor latente de vaporización. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que pasa de vapor. Cuando te dicen esto, solo cede su calor latente de vaporización, quiere decir que pasa de vapor saturado a líquido saturado. Quiere decir que vamos a tener aquí vapor saturado entrando al intercambiador. Y saliendo del intercambiador tenemos líquido saturado. ¿Sí? Ok. ¿Alguien tiene dudas de cómo hicimos esto? Okay. Vale. Otro dato importante es, por ejemplo, la presión. Estamos en 9. La presión es importante. Lo que está entrando aquí, ¿sale? Es líquido comprimido. Aquí no es tan importante, pero si vamos a tratar de, pues vamos a hacerlo nada más por hacerlo, ¿no? O sea, es decir, voy a hacerlo. Entonces la presión aquí, si se fijan, es de una atmósfera porque está entrando, no está diciendo otra cosa, simplemente está entrando del entorno, entonces ahí va a tener una atmósfera de presión. Pero en B, si se fijan en B, y lo que sería en E, podemos hablar que tenemos punto o 0.25 atmósferas, una cuarta parte. 0.25 atmósferas. Entonces todas estas son la E, ¿cuál era? La E también es atmósfera, un cuarto de atmósfera. Y aquí, si se fijan, es 4.5 atmósferas. Ahora, lo interesante, líquido, no, líquido comprimido. Le voy a poner como líquido. Aquí en B, si se fijan, es líquido saturado. Pero si se fijan, en C y en D, yo no le voy a poner líquido, le voy a poner agua. Agua. ¿Cómo le puedo poner? Ok, líquido. Le voy a poner agua líquida. Ahorita van a ver por qué. Agua líquida, ¿sale? Comprimida. Y esta sería vapor de agua saturada. ¿Sí? Ahora, lo mismo pasa con W1 y W2. W1 es vapor de agua saturada y este es agua líquida comprimida. No, agua líquida saturada. ¿Vale? Entonces, ahorita van a ver por qué es importante. ¿Sí? O sea, porque si se fijan, lo que tienen aquí es leche. Leche en A es leche al 10% de sólidos. Y luego en B tienen leche evaporada, es decir, a un 35% de sólidos. Entonces, es bien importante definir la diferencia porque no vamos a calcular los parámetros termodinámicos
de la misma manera. Entonces, presión. La siguiente puede ser la temperatura. Aquí ya dijimos que pueden ser, como es la entrada, manejamos 25 grados Celsius, ¿no? Cuando no nos den datos de corrientes que están alimentando y eso, consideramos. Ahora, la temperatura de esta de B no la puedo calcular así simplemente. Ni la de C, ni la de D todavía. Bueno, la de C y la de D sí porque me la dan. No la puedo calcular, pero me la dan. ¿Sale? No puede ser. 35, la C y la de D. Esa temperatura me la dan. Pero la de B, aquí es muy importante. La de B no puedo porque es un líquido saturado. ¿Sí? Todavía no puedo. Pero, si se fijan, aquí me están diciendo, la de pregunta, ¿la puedo calcular? Pues sí la puedo calcular porque yo sé que es vapor de agua saturada. ¿Sale? Vapor saturado. Y el vapor saturado lo encuentro ¿en dónde? En bellas tablas. Entonces vámonos a una tabla de vapor. La pueden sacar desde sus tablas impresas o vamos a buscarlas en la tabla de vapor. ¿Sale? Electrónica, ¿no? Aquí hay una calculadora de tabla de vapor. Vamos a ver, porque nos dice además, ¿sí?, que no cambia sus propiedades de ebullición, ¿no? Que no aumenta la temperatura de ebullición por los sólidos. Si no, tendremos que ver las propiedades coligativas y eso es otro relajo. Pero yo puedo ver la presión de vapor, ¿sí? Sistema internacional, y yo sé que son 0.25 atmósferas, ¿no? A ver si vienen atmósferas de presión. Sí, así es, mililitros de mercurio, kilogramos, no. Entonces vamos a pasar, ustedes saben que o sea, vamos a ponerla en, lo voy a hacer para que no quede dudas, la presión, convirtamos la presión a pascales, ¿no? Entonces vamos, yo sé que tengo 25.25 atmósferas, sería 0.25 atmósferas, ¿vale? Esto vamos a ponerlo entre 1 para que nos quede el diseño bonito, ¿no? No es por otra cosa, sino para que se vea bien nuestras casillas. Y luego vamos a hacer nuestro factor de conversión. Yo sé que una atmósfera en pascales son 101.325 pascales, ¿no? Eso es algo que todo el mundo conoce, ¿no? Esa es una atmósfera de presión. Entonces yo puedo tener 0.25 por 101.325 pascales, nos da 25.331.25 pascales. Entonces nos vamos a nuestra tablita de vapor y lo vamos a pedir en pascales. No hay pascales, lo metemos en kilopascales. En lugar de meter 125.000 vamos a meter 25.331.25. Eso es en cómo se llama en kilopascales. Y me da, fíjense, me da un valor bien importante, la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición o la temperatura de saturación es de 65.2578. Entonces, fíjense, yo ya tengo la temperatura, esta la estoy sacando de tablas. Entonces vamos a poner, la temperatura sería 65. En nuestra bella tabla nos dice punto 26, ¿no? La voy a poner así, grados Celsius. Lo voy a poner en otro color porque toda lo que venga de tablas, ¿sale? Vamos a ponerlo en otro colorcito para indicar que viene de tablas, ¿no? Voy a poner, porque a veces, y eso es importante, en sus apuntes tienen que poner bien claro lo que están haciendo, porque si de repente, a veces, ¿cómo se llama? Pues podríamos decirlo, no lo hacen bien, o sea, a veces ven los datos y dicen, ese lo proporcionó, ¿dónde lo proporcionó? ¿Cómo lo calculó? Si ustedes no lo están, ¿cómo se llama? No lo están determinando que viene de tablas, ¿sale? Entonces van a tener dato proveniente de tablas. Luego se confunden mucho cuando están estudiando. Entonces, sí dejen clarito que ese dato proviene de tablas. Ok, entonces fíjense, si me regreso a mi diagrama, yo ya puedo, gracias a la presión,
yo puedo saber que mi temperatura de mi evaporador es de 60 y qué. Regreso a mi tabla. 65.26. 65.26 grados Celsius. Y por ley cero de la termodinámica, ¿sale? Si esta es la corriente, la temperatura de E, 65.26. Fíjense lo importante de que el evaporador trabaje al vacío, me va a permitir tener una temperatura menor de ebullición. Pero si yo ya conozco esta temperatura, la temperatura de E, va a ser igual a ¿quién? A la temperatura de ¿quién? De D. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ley cero de la termodinámica, o sea, si yo tengo algo en contacto va a tener la misma temperatura. Entonces la temperatura de aquí va a ser de, ¿sale? 65.26. Aquí no sé las temperaturas, bueno, aquí ya las sé porque me las están dando, y aquí no sé las temperaturas. Entonces, yo me puedo regresar a mi tabla y decir, yo también estoy calculando la temperatura, ¿sale? De hecho, esta era la de E, ¿no? La temperatura de E, la que está saliendo vapor saturado, pero la de B es la misma, ¿ok? Entonces, yo ya tengo esa temperatura. Ahora, voy a convertir también la presión, ¿sale? De atmósferas a pascales, pero también del evaporador, del vapor de calentamiento para que yo pueda tenerlos ambos, ¿no? Aquí es más, lo voy a poner como 101.3 kilopascales para que lo pueda leer directamente de mis tablitas. Entonces ahí está, kilopascales. Entonces vamos a convertir también la presión del vapor de calentamiento. El vapor de calentamiento es un vapor a alta presión. Generalmente así funciona. Eso lo hace que sea más eficiente y que la temperatura de ebullición sea diferente. Porque fíjense, 4.5 por 101.325 nos va a dar 455. O sea, el vapor que está saliendo ahí tiene una presión de 455.9625 kilopascales. Entonces me voy a mi tabla de vapor. ¿Sí? En lugar de poner 25, ahora la presión es de 455.9625 y nos va a dar una nueva. Vale, ¿cómo se llama? Voy a abrir otra tabla de vapor para mantener esos datos, ¿no? Porque esos datos los vamos a usar. Entonces voy a abrir otra tabla de vapor acá, otra calculadora. Entonces me voy otra vez igual a la presión. ¿Sale? Vamos a leer presión. Y lo vamos a tomar en kilopascales, que ya lo habíamos calculado. Ahí me están dando la presión atmosférica, pero yo quiero 4.5 veces 96, sale 25. Calcular y me va a dar la temperatura a la que está entrando mi vapor de calentamiento. Fíjense, por eso se llama vapor de calentamiento, porque va a una mayor temperatura. 148.4 grados Celsius. Lo vamos a poner. Entonces la temperatura de acá sería 148. ¿Qué? Pues redondeé, pero pongámoslo completo, 39.4, ¿no? Punto 39.4. Esa es la temperatura de W1. Y al final de cuentas es la misma, porque tanto la de líquido como de vapor saturado, acuérdense que con el cambio de fase no hay en realidad un cambio de temperatura, ¿sí? Es un proceso de enfriamiento o de calentamiento, según hacia donde vayamos, donde no hay cambio de temperatura. Y finalmente nos interesa conocer entalpías. ¿Sí? Las entalpías van a ser bien importantes. Las entalpías, bueno, si yo tengo líquido saturado, ¿sale? Pero en este caso no es puro, ni en este caso es puro, entonces yo no puedo considerar que la entalpía, acuérdense que el agua tiene una capacidad calorífica diferente a otras sustancias. Entonces en ese caso yo no puedo considerar que la entalpía provenga de líquido puro saturado. Entonces ni este lo puedo calcular de tablas. Pero el vapor de agua saturado a 65 grados, sí, de hecho ya lo calculó mi calculadora, me dio la entalpía de vapor. Si se fijan, la entalpía de vapor saturado fue de 2617.96. 2600. Entonces vamos a poner insertar. Bueno, vamos a ponerla con esto. Porque eso es vapor saturado. Entonces sería 2600
617.96. ¿Qué unidades tenemos? Kilojoule sobre kilogramo. Entonces va a ser kilojoule sobre kilogramo. Bueno, las unidades las voy a poner acá. Entalpías. Sería kilojoule sobre kilogramo. Entonces ahí ya tenemos la entalpía de vapor de agua. Ahora, esta es agua pura comprimida. Y realmente solamente sale agua líquida comprimida, que puede ser, cuando es líquida comprimida o saturada, porque está a punto de hervir o solo condensó, no importa. Yo con la temperatura puedo usar lo de las tablas. O sea, hay dos maneras de hacerlo, con fórmulas o con tablas. Ahorita lo vamos a checar. Pero aquí tenemos vapor de agua líquida y saturada, ¿no? Entonces, aquí yo me puedo ir directamente a la otra tabla y decir, bueno, aquí la entalpía de vapor, ¿sale? Fue de 2743.98. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Entonces yo ya sé que ahí mi entalpía a una temperatura de 140 sube la entalpía a 2743. Fíjense cómo no sube mucho la entalpía por la temperatura, sino sube mucho la entalpía, ahorita van a ver, por el cambio de fase. Porque si yo tomo la misma sustancia, pero la hago líquida, la entalpía baja a 625.3322. O sea, si se fijan, la entalpía ya es de 625. Entonces, por cambiar de fase, quitamos, ¿sale? Quitamos básicamente 2000 kilojoules por cada kilogramo de agua. O sea, el cambio de fase es un proceso de enfriamiento muy extremo. Entonces ahí tenemos 625, 322. Estos datos de entalpías son, ¿sale? Son, de hecho, pues, como ustedes bien saben, de tablas. Por eso las tengo, o los puse. Ay, Dios, sí le aprieto. Por eso las puse con ese color y les vamos a poner, evidentemente, su asterisquito, ¿no? Para que quede claro que las sacamos de tablas. Son datos de tablas. Eso lo pueden sacar de tablas impresas o de tablas digitales como la que estamos usando en este momento. Entonces ya tenemos los valores. Ahora, el agua líquida comprimida, vamos a calcular las entalpías con fórmula. Cuando las sustancias son líquidas, ¿sale? Podemos considerar los CPs constantes y usar la siguiente fórmula. La fórmula, acuérdense, es la entalpía. La entalpía no va a ser otra cosa que el Cp, ¿sí?, por el incremento de temperatura. Cp por el incremento de la temperatura. Cp delta T. Y eso me va a dar la entalpía. Entonces, por ejemplo, en el primer caso vamos a calcular 3 casos, que va a ser, bueno, primer caso. Me voy a ir con el caso de C. Calculemos el caso de C, que es solamente agua, ¿sale? A 35 grados Celsius. Entonces, como solamente es agua, entonces vamos a meter nuestra formulita, la entalpía, en este caso la entalpía de C, que es la que estamos calculando, va a ser el Cp. Yo sé que el Cp del agua es 4.18, vamos a tratar de tomarlo lo más exacto posible, ¿no? El Cp del agua es 4.1813. 4.1813. ¿Qué unidades tenemos? Kilojoules, ¿sale? Kilojoules sobre kilogramo y Kelvin.
Esas son las unidades que tiene el CP del agua. Entonces, usando esta fórmula, vamos a introducir los valores, ¿no? La entalpía de C va a estar solamente en función de su temperatura, porque solo y del CP del agua. Entonces yo sé que el CP del agua, ¿ok?, va a ser el siguiente. Vamos a introducirlo aquí, 4.1813 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, y tenemos que hacer el incremento de la temperatura. Mi temperatura final del calentamiento son 35 grados Celsius, menos la temperatura de referencia siempre va a ser 0 grados Celsius. Ahora, acuérdense, cuando nosotros estemos hablando de intervalos de temperatura, 1 grado Celsius es equivalente a 1 grado Kelvin. Entonces, yo con este me lo puedo llevar, o sea, grados Celsius con grados Kelvin en intervalos de temperatura son lo mismo. Entonces nos queda realmente la entalpía de ese líquido sería 35 por 4.1813. Nos va a dar una entalpía de 146.3455 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, esto es por medio de fórmula, ¿no?, para obtener la corriente de C, pero yo la puedo también tratar de obtener de mis tablas de vapor. Ustedes me pueden decir, pero es que estas tablas son de vapor y líquido saturado. Sí, pero el líquido no va a saber si está hirviendo o no. O sea, el líquido sí va a tener la misma propiedad si está a punto de hervir o no. O sea, el agua a 30 grados depende de si está hirviendo o no de la presión alrededor, no de su entalpía. Entonces el agua, si hay mucha presión a 30 grados, como en nuestras circunstancias, el agua a 30 grados tendrá la entalpía, ¿sale?, que tiene el agua a 30 grados. Entonces, si le quito la presión suficiente para que empiece a hervir a 30 grados, pues el agua tendrá la misma entalpía. Entonces, yo puedo usar las tablas de vapor para, por ejemplo, decir, quiero saber a 35 grados qué entalpía, solo para líquido, ¿sale? Entonces vamos a calcular y nos da una entalpía de agua de 146.645, 146.645, que si nosotros comparamos es muy parecida. Entonces, esta va a ser la entalpía calculada. Acuérdense que el CP, entonces este es del agua comprimida. La entalpía calculada va a ser 146, ¿sí? Entonces vamos a ponerle otro color para saber qué es calculada. ¿Ok? Entonces la entalpía calculada, y le vamos a poner un acento circunflexo, ¿no? Ahí está. Entonces la entalpía, lo moradito, va a ser dato calculado. Pero yo también puedo tener lo que sería eso mismo, pero lo puedo tener de tablas. ¿Cuál es más correcto? Bueno, en este caso el más preciso va a ser el de tablas, porque estas tablas son digitales. Entonces básicamente me las está calculando 146. Porque acuérdense que en realidad el CP no es tan constante. O sea, sí es constante, pero porque así, o sea, porque así lo definimos. Pero entonces yo voy a tener mi entalpía, si calculada en tablas y calculada, se fijan, es casi la misma. Y calculada con fórmula. Ahora, ¿sale? Vamos a calcular la corriente de leche, que en este caso le vamos a llamar leche, bueno, lo que sería la leche bronca, lo voy a poner acá, ¿no?, para que quede claro. Vamos a calcular las características de la leche bronca. Leche bronca, y B, le vamos a llamar leche evaporada. Entonces vamos a calcular. Ahora, aquí lo interesante es que yo tengo que calcular o hacer algo que se llama CP, CP ponderado. Es decir, en este caso la fórmula va a ser, ¿sí?, pero en este caso va a ser un CP ponderado. O sea, un CP que represente, y acuérdense que el promedio ponderado lo calculo con las fracciones, que represente realmente el CP de mi sustancia, porque evidentemente vamos a ver cuál sería. Para esto calculemos
calculemos el CP de los sólidos de la leche, porque es otro dato que nos da el problema. El problema nos dice bien interesantemente, acá, que considere que el CP de los sólidos es de una tercera parte del que tiene el agua. Entonces, yo ya aquí tengo el CP del agua. Aquí está. Entonces, para calcular el CP de los sólidos, entonces vamos a poner el CP de los sólidos, CP sólidos, va a ser ¿qué? Pues una tercera parte de ¿quién? De el CP del agua. Entonces el CP de los sólidos es 4.1813 entre 3. Evidentemente acuérdense que el agua tiene un CP muy alto, 0.3938, ¿qué? Kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Entonces estas son las unidades kilojoule, perdón, escribí justamente al revés, es kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Ahí está. Entonces ya tenemos el CP de los sólidos. Entonces, ¿cómo voy a calcular el de la leche bronca? Pues igual, ¿no? Esta es la entalpía de A. ¿Sale? Y necesito también el de la leche evaporada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un CP ponderado? Pues como ponderarían sus calificaciones cuando les dicen sus profesores, ahí tienes el 30% primer examen, 20 por el segundo, van multiplicando, ¿sale? Por lo que, por la ponderación de cada calificación. Entonces, vamos a hacer la ponderación, ¿sí? Entonces sería, yo sé, vamos a meter nuestro corchetito. Ok, en el primer caso, ¿sí? Vamos a suponer que yo sé la fracción de mis sólidos, yo sé que la fracción de sólidos a la entrada en A, ¿cuánto es? Pues los sólidos son 0.1, ¿sale? Kilogramos. Y vamos a anotarle nombre y apellido para que el análisis dimensional quede muy claro. Kilogramos, ¿sale? De X. Y en este caso el CP de sólidos está en función de ¿quién? De los kilogramos de X, ¿sí? Kilogramos de sólidos, ahí está. Entonces sería 0.1 kilogramos de X sobre kilogramos totales, esa es la fracción, multiplico por mi CP, perdón, por mi CP, que acabo de calcular, ¿no? Que ese es el CP, que sería 1.3938 kilojoules sobre kilogramo de X por kilogramo. Más, vamos a hacer la ponderación ahora del líquido, ¿sale? Si se fijan, el CP, la cantidad de agua que tenemos es 0.9 kilogramos de agua, yo dije que Y es agua, y yo sé que el CP del agua es 4.1813, 4.1813, ese es el CP del agua, ¿sale? Entonces si nos fijan, nos va a dar un kilogramo total de la corriente, o sea, de la corriente de A. Si se fijan, si yo lo hago aquí bien, yo voy a poder sumarlos porque me va a quedar corriente de A, kilogramos de A, o sea, yo ya sé el CP. Si ustedes hacen esa sola operación, van a ver cuál es el CP de la corriente, porque si se fijan, por ejemplo, si yo pongo 0.1 por 0.1 por 1.3938, que es el CP de los sólidos, más 0.9, que es el resto de agua, por 4.1813, me va a dar un CP de 3.9. Si se fijan, la leche tiene una capacidad calorífica menor a la del agua por la simple y sencilla razón de que tenemos en la leche sólidos, y los sólidos siempre tienen menor CP. Y aquí me dice ahora multiplica por, para obtener tu entalpía, por tu delta de temperatura. Yo sé que la temperatura de la entrada fue la que yo propuse, 25 grados. Pues yo ya sé que 25 menos 0 serían 25 Kelvin. Entonces yo esto lo multiplico por 25 y nos da la entalpía de la corriente de entrada. La entalpía de la corriente de entrada son 97.56 22.5, ¿qué? Pues aquí serían kilojoules, ¿sale? Sobre kilogramo de la corriente, ¿no? Ahí está. Entonces yo ya tengo mi entalpía de A. Ahora, necesito también, voy a sacar la de la leche evaporada. La de la leche evaporada, que sería la entalpía de B,
vamos corrigiendo, yo ya sé que no tengo 10%, sino 35% de sólidos en la corriente de ¿quién? De B. ¿Ok? Y yo sé que la entalpía es la misma, el CP es una tercera parte. Ahora yo sé que no tengo 90% de líquido, sino tengo 65% de líquido porque está en kilogramos de ¿quién? De B. Y yo sé que la entalpía es la misma. Ahora, la temperatura cambia. Pero yo ya sé la temperatura que existe a la salida de mi evaporador, porque yo ya la calculé. La entalpía a la salida de mi evaporador va a ser ¿de cuánto? 65.26. 65.26, ¿qué? 26, sí, Kelvin. Bueno, eso no es que sean Kelvin. Acuérdense que esto es un delta, ¿sí? O sea, no estoy convirtiendo directamente los 65 a Kelvin, sino lo que hago es 65 menos 0 nos da 65 y los deltas de temperatura entre Celsius y Kelvin son los mismos. Eso que les quede claro. Entonces ahora sí, yo ya hago mi operación y me dice, bueno, vamos a poner ahora, este es punto 65 y esto es punto 35, ¿por cuánto? Por 65.26 y nos da una entalpía de 200, claro, evidentemente sale más caliente, 209.1886. Ahí está ya la entalpía de ambas, ¿no? Entonces yo ya puedo decir que la entalpía de esta es 97.56, pero es calculada. 97, ¿sale? 97.56, ¿qué más nos dio? 56.22.5. Ok. Y la entalpía de esta otra también es calculada y fue de 209.1886. Entonces yo ya tengo todos los parámetros termodinámicos o todas las propiedades intensivas que me interesan dentro de mi sistema. Entonces yo ya puedo completar mi diagrama con todas las propiedades, con todos los valores, ¿sí? Aquí en nuestro enunciado dice, el flujo de recirculación es de 3 a 1 con respecto al destilado. Entonces también nos está dando el caudal de C. El caudal de C, ¿cuánto va a ser? Según ese dato, el caudal de D, perdón, va a ser ¿cuánto? 3 veces C. O sea que nosotros estamos recirculando, nos está diciendo que yo puedo calcular y serían 7500 lo que se está recirculando. 7500 kilogramos por hora. Y yo ya tengo otro valor que es el de C. 7500. Sí, dime. ¿Mandé? ¿Por qué? Vale, ¿por qué D? Vale, porque si te fijas, tu problema te dice que tú tienes un flujo de recirculación 3 veces mayor a lo que tú estás teniendo como vapor, ¿cómo se llama? Como vapor condensado. Si te fijas, aquí lo decimos. Dice, determina la cantidad de vapor de calentamiento necesario para operar el evaporador si el flujo de recirculación es de 3 a 1. Sale con respecto al destilado. El destilado es este y la recirculación va para acá. Entonces, si yo estoy destilando 1 por 3, sería 3 lo que estamos regresando. Entonces 1 por 3 sería 3, pero como no estoy obteniendo sino 2500, lo multiplico por 3, 2500 por 3 son 7500, ¿están de acuerdo? Entonces yo ya tengo ese valor, ¿ok? Ahora, vamos a hacer algo interesante. Vamos a hacer nuestro primer balance de calor. Vamos a hacer un balance de calor. Y aquí vamos a ver, ustedes les enseñaron cuando estaban en otra materia lo que es un sistema abierto, un sistema cerrado y un sistema aislado. ¿Vale? Entonces, eso decían, ¿y eso para qué? Balance. ¿Para qué me va a servir? De calor. Pues bueno, te va a servir para esto, ¿sí? Ya para los procesos industriales global. Porque si se fijan, el balance de materia global, acá lo pusimos, eran dos independientes, ¿sí? Balance global del proceso, balance de materia global del proceso, ¿sale? Entonces, si se fijan, eran dos, pero ¿por qué? Porque son dos sistemas cerrados, pero no aislados.
O sea, tengo el sistema de lo que entra el vapor y el sistema de la leche. Los puse como dos sistemas, pero son sistemas cerrados entre ellos. O sea, no hay intercambio de masa entre ellos. Pero al estar cerrados no quiere decir que estén aislados, que es decir, sí va a haber intercambio de calor entre todos ellos. Es decir, este sistema que es el de vapor va a intercambiar calor con el sistema leche. Entonces aquí tenemos que ver básicamente dónde estamos metiendo calor. Y ahora es bien importante definir que, ¿sale? ¿Dónde voy a sacar yo calor? ¿Ok? Yo de dónde voy a sacar calor, aquí lo voy a hacer más grande para que quede claro que sale del sistema y también esto. Okay. Ok, ahí está. Entonces fíjense, ¿quién va a meter calor al sistema? Pues si se fijan tenemos dos corrientes que están metiendo calor al sistema. Está metiendo una corriente que es la corriente de A y la corriente de W1 están metiendo calor al sistema. Aquí lo voy a tratar de definir con unas flechitas, ¿no? Esta flechita, vamos a... Sí, son flechas que nosotros, y la voy a tratar de poner como de un color así como más, para que veamos, más interesante. Entonces, ok. Entonces vamos va a estar metiendo calor al sistema. Entonces vámonos desde rojo, naranja, amarillo. Vamos a ponerla verde. Si son flechas que nos van a meter calor al sistema. Ok, entonces ahí tenemos una flecha que nos mete calor. Esa corriente, la corriente de A, está metiendo calor. Pero también la corriente de W1, o sea, el vapor saturado está metiendo calor. Pero vamos a ver quién saca calor. Bueno, saca calor o sale calor a partir... Bueno, evidentemente vamos a perder calor al entorno. El evaporador va a estar tirando calor hacia el entorno. Pero estos equipos van a estar diseñados para estar como aislados, es decir, que la cantidad de vapor que el evaporador pierde al entorno sea extremadamente pequeña y como es tan pequeña yo la pueda despreciar. ¿Sí? El evaporador va, o sea, acuérdense que no podemos tener un sistema completamente aislado, pero lo vamos a considerar como tal, ¿sale? Que el evaporador no está perdiendo calor al entorno, porque si no, entonces tenemos que estar viendo, calculando la transferencia de calor al entorno y eso es complejo, ¿sí? Y no es tema de esta materia. Entonces, la corriente de B está sacando calor, también la corriente de W2, que es el vapor, el líquido saturado que está saliendo, también está saliendo del producto que yo tengo, del destilado. ¿Y quién más está sacando? Está sacando el intercambiador de calor. Esto lo podemos, no nos dicen si estamos usando agua o que estamos usando, que si es aire o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo nada más voy a considerar este flujo como un calor que está saliendo. Entonces, si se fijan, yo ya tengo lo que sería mi, mi balance de calor está como por aquí. Déjenme, hago todo como un poquito más arriba porque me queda todo muy abajo. Que quede tan abajo. ¿Vale? Ok. Vale, entonces vamos a ver. Entonces ya tenemos ahí nuestro balance de calor. Vamos a expresarlo ahora con letras, ¿no? Como ustedes ya saben hacerlo. Entonces vamos a tomar nuestro diagrama, que ya está completito, y vamos a determinar lo que sería acá el balance global de calor. Ahí está. Entonces el balance global de calor va a ser lo siguiente. Tengo dos corrientes que están entrando. Una y dos. Van a ser dos corrientes. La corriente de A, o el calor que proporciona la corriente de A, y el calor que proporciona ¿quién? La corriente de W1. W1. Pero también voy a tener, ¿cuántas corrientes salen acá? 4. 1, que sería, bueno, vamos a poner las 4 de una vez. Ahí lo voy a poner como W1. Vamos a poner las 4. 1, 2, 3. Entonces, el calor que proporciona el caudal de A más el calor que proporciona el vapor saturado va a ser igual al caudal de ¿quién? Al caudal de, o el calor de ¿quién?
del intercambiador, le voy a poner intercambiador, ese calor más el calor que saque el intercambiador, más el calor de ¿quién? De C, que salga de la corriente C, más el calor que salga en la corriente B, más el calor que saque el W, ¿sale? El calor que salga de W2. Entonces ahí ya tenemos nuestro primer balance de calor. Esto respetando la primera ley de la termodinámica, diciendo que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Es decir, que el calor que entra, mientras sea un sistema con flujo, ¿cómo se llama? Un flujo estacionario, vamos a tener que el caudal o el calor que entra es igual al que sale porque la acumulación es igual a 0. Entonces ya tenemos un calor. Ahora, yo esto lo puedo determinar, cada calor lo puedo determinar de diferente manera, es decir, yo lo puedo determinar, el calor acuérdense que lo puedo calcular como el caudal de A por la entalpía de A, ¿se acuerdan? Aquí puedo tener yo el caudal de W por la entalpía y me van a decir, ay, es que W es W1, pero fíjense, yo ya sé al principio, y les dije va a ser importante, al principio hice un balance y al principio yo determiné que W1 es igual a W2 y yo puedo decir que entonces solamente tengo una W. Entonces ahí yo estoy reduciendo incógnitas. Gracias a ese balance yo determino que solo tengo una incógnita, que es W. El calor del intercambiador no lo sé, pero yo sé que C, entalpía de C, B, entalpía de B, y otra vez W, la entalpía de W2. Si se fijan, de aquí yo que conozco, de aquí yo conozco la entalpía de W2, si se fijan, yo la tengo. También tengo BHB, conozco la entalpía y la corriente de B, conozco CHC, conozco la entalpía de W2, ¿sí? Y conozco AHA. Ahora, yo tengo un problema, el calor del intercambiador. O sea, ¿qué onda con el calor del intercambiador? Si se fijan, vamos a establecer otro subsistema. ¿Sale? Voy a establecer otro subsistema donde mi subsistema va a ser solamente el intercambiador de calor. ¿Sí? Entonces, aquí en este intercambiador de calor, yo no sé qué está pasando, yo solo sé que estamos sacando a calor de aquí. Entonces, lo está sacando el intercambiador, pero estamos metiendo calor a partir de la corriente de E y estamos sacando calor en C, ¿sale? Estamos sacando calor en C. ¿Y en dónde más estamos sacando calor? En D. Entonces, si se fijan, ahí yo tengo un subsistema. Entonces, yo puedo hacer un balance de calor en el intercambiador de calor para ver cuánto calor está removiendo de mi sistema. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer, hagamos un balance. Hagamos un balance en el intercambiador de calor. ¿Ok? Entonces el balance en el intercambiador de calor lo vamos a hacer a partir de lo que sería este diagramita que yo acabo de determinar y básicamente me voy a aproximar a la parte que me interesa, que es esta, a mi nuevo subsistema. Entonces si yo lo copio y lo pongo aquí, ya tenemos un balance alrededor del intercambiador, ¿no? Entonces fíjense, vamos a hacerlo. No. Ok, que se pegue. Ahí está mi bello balance. Entonces, si se fijan, yo puedo hacer mi balance. El calor del intercambiador va a ser igual a ¿quién? El calor del intercambiador va a ser igual a ¿quién? Al calor que sale, que entra, bueno, básicamente, vamos a hacerlo. ¿Quién está entrando? Está entrando calor en la corriente D. ¿Esta corriente cómo se llama? E. ¿Están de acuerdo? Entonces, el calor de la corriente D es igual a lo que sale. Lo que entra, que es en E, va a ser igual al calor en ¿dónde? En C y en D.
¿sale? El calor de C más el calor de D, ¿sale? Más el calor del intercambiador. Ay Dios, ¿y dónde quedó? Ok, entonces ahí está. Vale, entonces lo voy a hacer un poquito más por acá. Ahí está. Ese es mi balance en el calor. Ahora, en el intercambiador, ¿no? Alrededor del intercambiador. O sea, el calor que nos está metiendo lo estamos metiendo el vapor saturado. Y vamos a sacarle calor y el calor que sobra de estas dos corrientes va a ser el calor que sale. Entonces, si yo puedo también hacerlo en función de sus caudales másicos. E, HE, que yo sé que E no es otra cosa que la suma que C y D. Yo sé que C y D son 7500 y 2500. Yo sé que E vale 10.000. Entonces podría ser entalpía de E es igual a ¿quién? A C, entalpía de ¿quién? De C, más D, entalpía de ¿quién? De D. ¿Sale? Más el calor del intercambiador. Vamos a ponerlo aquí. El calor del intercambiador. ¿Sale? Entonces, ¿se fijan? Yo ya lo tengo ahí muy padre, muy... ¿Ok? Entonces, fíjense. ¿Yo de aquí qué conozco? Pues yo conozco igual. Conozco a DHD. A DHD. Conozco a CHC. Regresemos a E. Si se fijan, yo E, si se dan cuenta, E es la suma de C más D. Entonces yo puedo conocer que E realmente tiene un valor de ¿cuánto? E tiene un valor de 10.000 kilogramos por hora. Porque yo estoy derivando en dos corrientes. 7.500 más 2.500 me da el caudal de E. Entonces yo ya estoy teniendo el caudal de E. Y entonces yo sé que tengo HE o la entalpía de E. Y por lo tanto el calor del intercambiador, ¿sale? Va a ser igual a ¿quién? A EHE menos CHC menos DHD. Aquí este va negativo. Entonces yo ya tengo el intercambiador. Y si yo tengo el intercambiador de calor, esto yo lo puedo deducir. O sea, yo puedo decir, ya conozco el intercambiador de calor. Ahí está. Esto es calculable con esto. Y entonces yo puedo obtener mi W de una simple despeje. Factorizo y despejo. Entonces voy a hacer el despeje. Realmente, si se fijan, el caudal para conocer el caudal de W, despejo. Entonces vamos a hacer el despeje. Vamos a poner esto en negrito para que se alcance a ver. Y vamos a hacer el despeje. El despeje de esto nos quedaría, ok, H sería esto menos, ¿sí? Menos H, AHA, y luego este que está sumando pasa a este lado, restando. Ahora yo puedo factorizar mi W, ¿sale? Es decir, poner todo esto entre paréntesis, ¿sale? Todo esto entre paréntesis, y sacar la W, es decir, factorizarla como factor común, y esto va a ser igual a ¿quién? Pues a todo lo que está de este lado. Y entonces yo puedo obtener el valor de W estableciendo, pues ya haciendo el despeje, que sería lo que está en el numerador, entre lo que está en el denominador.
Y listo, yo ya tengo la fórmula que me va a permitir calcular la cantidad de vapor necesaria para que mi proceso pueda operar. Entonces, ¿vale? Entonces, fíjense, ya obteniendo esa fórmula, lo único que tengo que hacer es sustituir en las fórmulas. Jalé mi tabla que tenía en la parte superior de las propiedades termodinámicas para ya tener todo, y además agregué los caudales de las corrientes. O sea, dije, este es 1500, B es 1000, C 2500, D 7500, E 10000, para poder yo sustituir en mi fórmula del calor del intercambiador. Si se fijan en el intercambiador, o sea, como estoy condensando tanto vapor, lo que estoy haciendo es pues estoy removiendo mucha cantidad de calor, 24 kilojoules, 24 millones de kilojoules. Eso es muchísimo. Pero bueno, ya al sustituirlo, yo ya obtengo ese valor y yo ya puedo sustituirlo en esta fórmula. Otra vez regreso con mi tablita para tener mis datos prestos y tengo mi calor del intercambiador. C, que ya la conozco, por la entalpía de C, más E, más B, por favor, que es 1000, por la entalpía de B, menos, sale, A, que yo conozco que es 3500 por la entalpía de A, entre, esto también es el calor latente de vaporización, también así se llama. O sea, la diferencia que hay entre el vapor saturado y el líquido saturado. Entonces, aquí está la diferencia y nos da un gasto másico de 11.775 kilogramos por hora. Es decir, que yo necesito una cantidad de 11 toneladas de vapor por hora para poder operar este proceso. Es decir, para obtener 1000 kilogramos por hora de, de leche condensada, es un montón de calor, de vapor, ¿no? Esto, chicos, que les quede claro, es muy importante porque realmente el gasto, el consumo mayor que tenemos en los procesos industriales, el consumo mayor es el de el energético. Entonces aquí yo ya lo estoy calculando. Entonces ya concluí mi problemita, ¿sí? ¿Dudas?